a esperar del Señor. Vamos a creer que en su nombre podemos vencer, que en su nombre tenemos la victoria. ¿Por qué no levanta sus manos ahí y se presenta delante del Señor? Señor Jesús, creemos que tú tienes el poder, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Y por eso venimos a adorarte, Señor. Por eso venimos a exaltar tu nombre en alto, Señor. Bendícenos, Padre, en esta mañana, Señor, para que tu gloria caiga sobre nosotros, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como tú, Señor. Aleluya. Recibe tú toda la adoración, Señor. No hay santo como Él. No hay santo como el Señor. No lo hay. Dígaselo de lo más profundo de su interior. No hay santo como tú. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Aleluya, sí, Señor. Eres digno, Señor. Como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Todos juntos, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Coro. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay santo. Diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Sí, Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios
la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso hemos venido hoy. Este es el lugar donde adoramos al Padre. Este es el lugar donde podemos levantar nuestras manos con gratitud. Aleluya. Recibe, Señor, nuestra adoración. Y algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él es espíritu. Y como Él es espíritu, es necesario que le adoremos en espíritu. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Mi Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Declare su amor delante de Él. No hay nadie como tú, Señor. Mi Jesús. Dígaselo una vez más, Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Jesús. Dígalo, y no sé, Señor. Y no sé dónde estuviera sin a ti, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido a Dios, Que me amas.
acercamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Hoy levantamos una adoración, Señor, para tocar, Señor, tu corazón. Dice tu palabra que tú no desprecias ningún corazón quebrantado, Señor, y hemos venido con nuestros corazones quebrantados. En totalidad a ti. Rindo Alma y corazón. no tengo nada más Que dar. Tómalo, mi buen Señor. totalidad, Señor, a ti. En Totalidad a ti. rindo mi Alma y corazón. no tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, Señor, Tómame en tus brazos, Cristo. toma mi vida. Toma mi Aleluya. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Vamos, levanta tu alabanza, díselo. Tómame, aquí estoy. Tómame, Señor. Oh, Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. tómame, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Sin música, dígale. Tómame, aquí estoy. Puede decírselo una vez más al Señor. En totalidad a ti. Cuando nos disponemos de esta manera a buscar al Señor, Rindo alma cuando dejamos nuestras comodidades para acercarnos a la presencia de Dios, no Él mira el corazón de cada persona, es cierto. Es cierto que el Señor conoce nuestro corazón y nuestra disponibilidad. Porque cuando Él se mueve dentro del corazón de una persona es porque algo va a causar en la persona. Yo sé que hay personas alrededor que vienen con necesidades, por eso estamos aquí todos. Pero la necesidad más grande del Hijo de Dios es estar sediento de la presencia de Dios. Por eso esa mujer decía, venía a tomar del pozo, a sacar agua, para tomar agua. Pero Jesús le dijo, mujer, si tomas del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Hoy venimos sedientos del Señor. Toma mi vida
tomando de su agua, de su presencia, llenándonos de su más grande poder. y haz de mí lo Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Dile, haz de mí, Señor. lo que tú quieras. Moldéame, Señor, a tu imagen. Tómame, Aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. tómame, aquí estoy. Le invito a que levante sus manos ahí donde usted está. Tómame en tus brazos, Cristo. Diga en este día: Tómame vida me entrego por completo a mi vida ante tu presencia. y haz de mí lo que tú quieras. Invite el Espíritu de Dios a su corazón, a su mente, sobre la vida de sus hijos, sobre su hogar, sobre su matrimonio. Invite el Espíritu Santo que está obrando aquí en nuestros medios. Invítelo. Toma mi vida en tus manos. Dígale: te necesito, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, hermanos, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios que está en nuestros medios? Hermanos, servimos a un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? A un Dios fuerte, a un Dios que todo lo puede. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Y hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para sanar, para liberar. Hay poder para perdonar todo pecado. Amén. Y le quiero decir a la iglesia en este día que Cristo te ama. Cristo te ama. Amén. Hermanos, le damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día. Quiero agradecer al grupo de alabanza y a todos los hermanos que nos ayudan, hermanos, todas las semanas aquí a acomodar las cosas. Quizás dice alguien, el pastor siempre agradece. Es que ellos todas las semanas están trabajando, hermanos, y nosotros les agradecemos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al grupo de alabanza? Amén. A los músicos, a los cantantes, que Dios sea el que los bendiga. Amén. Vamos a seguir adelante. Voy a invitar a David, a nuestro joven David. Hermanos, vayamos pasando. Vamos a levantar nuestros diezmos y nuestra ofrenda en este día. Hermanos, de antemano les queremos agradecer a cada uno de ustedes por su fidelidad con los diezmos y la ofrenda. Amén. Dios es fiel
y Dios no se queda, amén, con el sacrificio de nadie, amén. Así que vamos pasando, hermanos, pasemos a dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda en este día. Amén. Vamos a bendecir el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Que no damos fuera de necesidad, lo damos de todo corazón. Amén. Poquito de lo que Dios nos ha bendecido, bendecimos a Él, su nombre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas en este día. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu grandeza, por tu espíritu, por tu gloria que está en nuestros medios. Señor, en estos momentos te pedimos, Señor, que tú bendigas esta ofrenda, estos diezmos que tus hijos han dado en sacrificio y de buena voluntad. Señor, que tú abras la ventana de los cielos y que derrames bendición que sobreabunde en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice la palabra, Señor, que va a ser predicada, enseñada en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Amén. Hermanos, una vez más les agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por estar aquí con nosotros en este día. Hermanos, en este día tengo más una enseñanza. Siento un espíritu de enseñanza en este día. Quiero enseñar algo a los predicadores que están presentes. Les honramos en este día. Nuestro hermano José Cedeño, nuestro hermano David González, nuestro hermano Miguel Santillán. Y los predicadores bien saben que cuando el predicador dice voy a enseñar y entra el Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo toma control de todo cosas. Amén. Y en este día quiero hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. En un momento o otro en nuestras vidas, todo ser humano, toda persona se hace una pregunta. Es una pregunta sincera y es una pregunta verdadera. Y no importa qué es el estatus social o el color de la piel de la persona, no importa cuánto dinero tenga o cuánto dinero no tenga, no importa qué tan llena esté la cuenta de banco o qué tan vacía esté la cuenta de banco. La realidad es que todo ser humano se hace esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo para entrar al reino de Dios? ¿O qué es lo que debo de hacer yo para ir al cielo? ¿Ven? ¿Qué es lo que debo de hacer yo para obtener la salvación? Amén. Y esta pregunta es una pregunta sincera, es una pregunta buena. Amén. Y es una pregunta muy sencilla, pero aún un poco compleja. Amén. No es que la respuesta sea compleja, sino la aceptación de la respuesta, o más bien la aceptación o nuestro punto de vista hacia la respuesta que nos da la palabra de Dios sobre esta pregunta, quizás se puede poner un poco complejo. Amén. Para algunos de nosotros puede ser que quizás no entiendamos el asunto de la salvación. Y esto está bien, por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que venimos y escuchamos los estudios bíblicos, amén. Para eso está la iglesia, amén, para ayudar al pueblo, a la gente, al ser humano, para ayudar a entender la salvación, las virtudes, las promesas, las bendiciones del Dios
Todopoderoso, para que Dios nos ilumine y nos revele su perfecto plan redentivo. Amén. Entonces, hay veces la verdad es de que no entendemos por completo cómo es que yo puedo ser salvo. Ese es un lado. Pero si somos sinceros, para algunos es que no queremos entender, o más bien no queremos aceptar lo que nos dice la palabra de Dios sobre la salvación. Amén. Y eso nos dice la Biblia, que eso es asunto individual, que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios en el juicio final, y déjenme decirle que todo ser humano va a estar en un momento delante del trono de Dios y va a ser juzgado en el juicio final. Ahí es donde usted y yo, cada persona individualmente, va a dar cuentas al Señor. Si nosotros vivimos lo mejor de nuestra habilidad, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del pueblo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, si nosotros vivimos conforme una vida que le agradaba a Dios. Pero si nosotros rechazamos el perfecto plan redentivo de Dios, y si rechazamos los mandamientos de Dios, aún ahí en el juicio final, nosotros vamos a dar cuentas. ¿Por qué es que nosotros rechazamos todas estas cosas? Amén. El pastor no da cuenta por su esposa. La esposa del pastor no da cuenta por el pastor. Los hijos no dan por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, jóvenes, escúchenme bien. Tú también, tú vas a dar cuenta por tu obediencia hacia la palabra de Dios. Tus padres no van a dar cuenta, tú vas a dar cuenta. Entonces es importante que nosotros como una iglesia, que busquemos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, para que la palabra bendita de Dios nos ilumine y nos revele lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. En veces nosotros, el ser humano, busca la bendición de Dios, las promesas, las bendiciones de Dios. Y esto está bueno porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es grande y Dios es fiel. Pero en medio de todo eso, Dios tiene un plan redentivo para cada uno de nosotros. Últimamente hemos estado predicando el ministerio bajo un espíritu unido. Amén. Sobre la salvación, y hemos hablado sobre el bautismo en agua y la importancia de ser bautizado en agua para perdón de los pecados. Aún felicitamos a nuestra hermana Eunice Cedeño. Hace poco la bautizamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo esto es el plan de Dios, cumpliendo así lo que está escrito en 2 de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Quiere decir que todas, todo. Hemos hablado sobre el nombre poderoso de la salvación, que es Jesucristo. Amén. Y ahora en este día quiero hablar un poco de la segunda parte, si lo puedo poner así, del mensaje de la salvación. Quiero hablar de una experiencia supernatural. Déjeme decirlo una vez más, porque quiero que nuestra mente humana entienda por completo, que registre por completo lo que estamos hablando en este día. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando del bautismo en agua y todo eso es bueno. Pero ahora quiero hablar por unos momentos sobre el bautismo
en el Espíritu Santo, la experiencia super o sobrenatural de ser bautizados, llenados con el poder del Espíritu Santo. Y nuestro texto fundamental en este día, si tiene sus Biblias o si quiere ahí abrir la aplicación bíblica que tiene en su celular, vamos a estar leyendo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. El Evangelio según San Juan 3:1, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, fíjese nomás, quería su bendición a escondidas, fíjese nomás, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora ahí, hermanos, miramos algo tremendo, algo poderoso. Dios le dio una revelación a este hombre, diciendo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego sigue en el versículo 4 y dice: Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser un hombre nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y luego aquí dice Jesús, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere de agua, bautismo en agua, y el que no naciere del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Y luego miramos en el libro de Hechos 2:38, dijo, bajo la unción del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y tú recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo quiero presentarle a la iglesia y a cada uno de los jóvenes y las doncellas que están aquí con nosotros en este día, o quizás están escuchando por medio de la red social. Le quiero presentar este punto clave, y este punto es el punto fundamental de nuestra enseñanza en este día. El bautismo se hace por medio de una acción física. Bajo la obediencia a la palabra de Dios, es una acción natural. Es el bautismo en agua, y el bautismo en el Espíritu es una acción sobrenatural. En otras palabras, Dios sabe cuándo, a qué horas, por qué y con quién. Amén. El pastor, el ministro, el músico, el cantante, nuestros padres no tienen control cuando Dios nos va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es algo sobrenatural. Es interesante, hermanos, que cuando el predicador empieza a hablar de las cosas sobrenatural, como que la persona rechaza un poco, porque estamos acostumbrados a aceptar nomás lo que miramos. Pero déjeme decirle ahorita en este momento que hay ángeles en medio de nosotros aquí alabando y glorificando el bendito nombre del Dios Todopoderoso. Y Dios ha mandado a estos ángeles por medio de su Espíritu para bendecir tu vida en este día. Gloria a Dios. Y así como lo natural es algo verdadero, también lo sobrenatural, las cosas espirituales que el ojo natural no puede mirar, todo esto es algo verdadero. Entonces, cuando hablamos del bautismo en agua, es algo físico, natural, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Es algo que no se puede hacer en lo natural.
Es algo que Dios mismo, Él manda, que Él derrama, que Él llena, que Él manda su poder a ir de su trono de gracia en el corazón y en el alma del ser humano. Y la verdad es esta, que para algunas personas es difícil aceptar o entender esto. ¿Por qué? Porque el fenómeno sobrenatural del Espíritu Santo hay veces es más fácil nomás no aceptarlo. Yo he oído gente en los 18 años que yo he estado bautizado, sirviéndole al Señor fielmente en su casa. Yo he oído gente que cuando el predicador empieza a hablar del Espíritu Santo, que como que empieza a cerrar su mente y su corazón. Pero lo que no estamos entendiendo cuando sucede es de que estamos rechazando el mismo poder de Dios que quiere vivir en nuestros corazones, que quiere morar en nuestros corazones, que quiere darnos la fortaleza para vencer a esta carne, para vencer los deseos del pecado, para vencer el orgullo, para vencer las adicciones, para vencer la depresión, para vencer la ansiedad. Todo esto se vence solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Porque el ser humano no es débil, la palabra de Dios nos dice. Y lo que Dios nos da el poder, nos bautiza con su poder del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo sea nuestra ayuda. Sea nuestra ayuda en momentos difíciles. Que cuando la carne quiere ir para este lugar, que el Espíritu reprenda a la carne y diga: no, tú no vas para este lugar, tú vas para este lugar, porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y los hijos de Dios y las hijas de Dios no tienen ningún negocio ir a ese lugar. No tiene ningún negocio estar haciendo esas cosas. Y aunque la carne es débil, dice la palabra de Dios que el Espíritu quiere hacer las cosas de Dios. Y con la ayuda de Dios, por los siguientes 10-15 minutos, quiero contestar 3 preguntas sobre el bautismo del Espíritu Santo. La primera es esta: ¿qué es el Espíritu Santo? Juan 14:15 nos dice que el Espíritu Santo es la presencia consoladora de Dios en nuestra vida. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero tú le conoces, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego en el versículo 26 Jesús sigue y dice: mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, por primero, el Espíritu Santo es la presencia consoladora del Dios Todopoderoso. Por segundo, el Espíritu Santo es poder. Dice el Hechos 1:8, dice: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es la presencia consoladora de Dios, es poder. Y luego dice el Evangelio según Mateo 3:11 que es fuego que purifica. Dice: yo a la verdad te bautizo en agua
dijo el Juan el Bautista, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él te bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué es que el Espíritu Santo tiene que venir en forma de fuego? Porque en los corazones del ser humano hay cosas que no deben de estar. Y lo que el fuego hace, entra al corazón y purifica todas las cosas que el enemigo o la vida ha puesto en nuestros corazones. Entonces es la presencia consoladora, es el fuego que purifica, es poder para que podamos vencer los pecados y la naturaleza de la carne. Y por último es el Espíritu Santo, las virtudes que necesitamos para vencer en esta vida. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Todo lo que Dios nos ha dado, todas estas virtudes, hermanos, para que usted y yo podamos vencer las emociones que tratan de atacar a nuestra persona. Amén. Cuando la ira quiere manifestarse en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que el Espíritu nos da paz. Que cuando la frustración viene y quiere manifestarse en nuestras vidas, viene el Espíritu Santo y nos da paciencia. Todo lo que Dios nos ha dado con el bautismo del Espíritu Santo nos ha equipado con todas estas cosas. La presencia consoladora, el poder, el fuego que purifica y también las virtudes, cual nos explica el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5. Ahora, ¿por qué necesito yo el Espíritu Santo? La primera razón y la más importante de todas las cosas es para que tú y yo seamos salvos. Porque si no somos bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, como nos dijo Jesucristo, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es que tú y yo, o todo ser humano, necesita el bautismo del Espíritu Santo? Es por lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. No podemos. Necesitamos que nacer de nuevo en agua, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, y en el Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, ¿por qué necesito el Espíritu Santo? Para la salvación. Número 2, porque por medio del Espíritu Santo, por medio de la lengua de tartamudos, dice el profeta, es como mi alma se comunica con Dios. Fíjese bien, dice así, Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a su pueblo, y a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas, escúcheme bien, Dios le va a dar una revelación. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque es por el Espíritu que él habla misterios. Amén. Entonces, ¿por qué es que yo necesito el Espíritu Santo? Primero, para la salvación, y segundo, para que mi alma pueda comunicarse con la presencia de Dios. Se ha dicho, hermanos, que el diablo, el Señor lo reprenda, él entiende todo lenguaje.
inglés, español, mixteco, japonés, francés. Él entiende todo lenguaje, pero hay un lenguaje que él no entiende. Y ese lenguaje es el hablar en lenguas. El enemigo de nuestras almas, él no puede entender cuando nosotros comunicamos de nuestra alma en lenguas con el trono de Dios. Porque lo que habla el alma, dice la palabra de Dios, que son misterios para el hombre. Es una manera que Dios nos da, que tú puedas comunicar con Dios. ¿Por qué necesito? Para la salvación, para comunicar. Y la tercera razón es porque para vivir una vida superada en la presencia de Dios. Pablo dijo, Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Amén. O sea que el Espíritu Santo que usted y yo tenemos diariamente está peleando con esta carne, y esta carne diariamente está peleando con el Espíritu. Entonces Dios nos ha depositado de su poder, de su Espíritu, para que usted y yo podamos vivir una vida de autocontrol, de que podamos vivir una vida superada delante de la presencia de Dios. Y por último, la tercera pregunta: ¿cómo sabe uno que tiene o que ha sido bautizado o bautizada con el Espíritu Santo? Y para esto miramos en el libro de los Hechos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, lo metieron a la tumba. Al tercer día dice la Biblia que Él resucitó con todo poder, con toda autoridad. Aún la muerte no puede parar el Espíritu Santo. Escúcheme bien, lo voy a decir otra vez. Aún la muerte no puede parar el poder del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que después de que aconteció todas estas cosas, que estaban todos unidos, unánimes. Y dice Hechos 2:1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban. Y se les apareció lenguas partidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Y luego miramos en el mismo libro, capítulo, en el verso 14, Hechos 2:14, dice la palabra de Dios que Pedro entrega un mensaje sobre la salvación. Y luego en el 16, versículo 16 del capítulo 2 de Hechos, dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Lo que estaba pasando, hermanos, era que se había derramado el poder del Espíritu Santo sobre un ser humano por primera vez. Antes de esto, el Espíritu Santo, la gloria de Dios, no moraba en el ser humano, sino hasta que pasó este evento en el día de Pentecostés. Miramos en el Antiguo Testamento y miramos que se presentaba la gloria de Dios, hacía su obra y luego regresaba al trono de gracia. Pero cuando Jesús vino, todas las cosas cambiaron. Dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz del Calvario, que los fundamentos de la tierra temblaron, fueron quebrados en dos. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora íbamos a entrar a una nueva promesa, y con esa promesa venía el don o el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del poder de Dios mismo. Y para la iglesia
del Nuevo Testamento para nosotros. Esto es, hermanos, un privilegio de que el Espíritu Santo o la presencia de Dios o la gloria de Dios viva en cada uno de nosotros. Debe de ser un privilegio grande, hermanos. Debe de ser que algo que no tomamos por poco, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los del Antiguo Testamento, déjeme decirle, ellos deseaban lo que usted y yo tenemos. Ellos deseaban este poder. Ellos deseaban esta presencia consoladora. Ellos deseaban este fuego que purifica. Ellos deseaban estas virtudes de fe, estas virtudes de paz, de paciencia. Ellos deseaban todo esto. Pero le plació a Dios dárnoslos a nosotros. Dárnoslo a nosotros. Esto es algo muy interesante. Y yo no soy de los pastores o predicadores que habla contra otras religiones. Yo no soy el que menosprecia las creencias de alguien más. Pero lo interesante es que hay gente que adora a la Virgen María, pero aún no creen en el hablar en lenguas. Y yo digo que esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Virgen, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella habló en lenguas. Fíjense nomás. Dice la Biblia en Hechos 1:14, nos explica quién estaba en el aposento alto en el día de Pentecostés. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir que todas estas gentes hablaron en lengua, y ahí estaba la madre de Jesús. Ya no era virgen, pero ella era conocida como la Virgen. Y aún muchos la adoran como virgen, aunque ya no es virgen. Amén. Pero esto es algo muy interesante, porque desde el día del Pentecostés, desde el aposento alto y hasta este día, miramos en la palabra de Dios, hermanos, que cada persona que fue bautizada en el Espíritu Santo, miramos que la seña era que habló en otras lenguas. Los apóstoles, si leemos Hechos capítulo 1 y 2, miramos que ellos hablaron en lengua. María, la madre de Jesús, Cornelio y su familia, todos ellos hablaron en lengua. Iba un grupo de discípulos hacia Efeso, ojalá que lo diga bien, y se les acercaron y le dijeron en Hechos 19, y ya estoy para terminar, si pasa el piano por favor. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. Y fíjese lo que le preguntan. Estos eran, como se dice, cristianos. Ellos ya creían en Cristo. Dice que ya eran discípulos. Y les pregunta Pablo esta pregunta: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Dice: ¿has recibido el Espíritu Santo desde que has creído? Ellos se voltean a uno a otro y dicen: Espíritu Santo, ¿qué es esto? No hemos ni oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo voltea y les dice: entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Le respondieron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les dice: Juan te bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego en el versículo 5 dice: y cuando ellos oyeron, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y cayó sobre ellos
el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es el poder del bautismo del Espíritu Santo? Salvación. Es salvación. Es poder. Es virtudes. Es la presencia de Dios que mora en nosotros. Y yo le quiero decir a alguien que no ha tenido esta experiencia, que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo te quiero decir que Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. Pero Dios dijo: no los dejaré huérfanos espiritualmente. No los dejaré sin padre, sin dirección, sin fuerzas. No los dejaré huérfanos. Yo vendré a ellos por medio de mi espíritu. Y a mi hermano y a mi hermana que ya ha recibido el Espíritu Santo, Dios quiere rellenarte con el Espíritu Santo. He wants to fill you with the Holy Ghost one more time. Él te quiere llenar con el Espíritu Santo una vez más. Para algunos ha sido meses que no hemos hablado en lenguas. Meses. Quizás hasta el año se cumplió y no hemos hablado en lenguas. Esto es algo para la iglesia, hermanos, que nos tiene que preocupar. Porque el Espíritu Santo es poder. Poder. Y para el que no ha hablado es salvación y luego es poder. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Le invito a que levante sus manos ahí donde usted está. Ahí donde usted está, levante sus manos. Y nomás comience